el curso se llama Adquisición de la Lengua. Ujú. Y estamos viendo pues como esos pasos o esas fases que los niños tienen al adquirir la lengua materna. Ujú. Ajá. Realmente en este proceso, yo no sé si voy a ser bien entendida, pero he concluido que uno no enseña a leer, a escribir, sino que los niños aprenden. ¿Cuál sí es el trabajo del docente en la enseñanza de los procesos de lectoescritura? Es exponer a los niños y a las niñas a situaciones en donde ellos tengan que hacer uso de los códigos que hay en su entorno. Y obviamente uno inicia con los códigos más cercanos, es decir, su nombre, el nombre de sus allegados. Las listas son una actividad por excelencia, vamos a hacer una lista de mercado, entonces ellos se ven en situación de escribir y cuando ellos se ven en situación de escribir lo que hacen es unas interconexiones entre esos códigos que ya son muy reconocidos para ellos para empezar a construir unas palabras que son las que ellos necesitan. Entonces desde ese punto de vista uno espera que la construcción de la lengua escrita se haga con mucho sentido y que de hecho eso augure comprensión de lectura, que augure que un poco como alejar a los niños en esa primera etapa de un proceso mecánico y eventualmente doloroso, cuando realmente puede ser una experiencia absolutamente placentera, ¿cierto? Entonces acá dice cómo hace sus clases. Yo diría que y el proceso de enseñanza es eso, básicamente, leerles mucho, disfrutar mucho los cuentos con ellos, ponerles a actividades en donde ellos se vean en la necesidad de expresar por escrito sus sentimientos y en ese proceso de escritura acompañarlos con decodificación, que la decodificación no es otra cosa que escribir debajo de la letra ya la escritura convencional. Entonces ellos van relacionando que esta palabra se escribe con esta letra. El proceso de aprendizaje de los chicos, entonces, en otro momento lo compartíamos, tiene unas etapas. Entonces ya está claramente identificado que para los niños construir la lengua escrita inicialmente identifican que con unos símbolos se escriben, con otros no. La primera etapa entonces empieza a ser un garabateo, que es que ellos cogen y empiezan a hacer sus símbolos. Posteriormente viene una etapa que se llama variedad. En esa etapa variedad ellos escriben todos los símbolos y de hecho a veces mezclan hasta números, pero ellos saben que con eso se escribe y que con esos símbolos la gente empieza a entender cosas. Justamente por estar expuestos a tantas actividades donde ellos tienen que, digámoslo así, echar mano de las letras que conocen, incluso de palabras que conocen, entonces ellos ya empiezan a construir ese código escrito. Y ese código escrito, la primera etapa más cercana es la etapa silábica, en donde ellos por sílaba ponen normalmente una vocal, va a decir una letra conocida, normalmente es una vocal. Y esta etapa es donde se va a escribir, por ejemplo, mariposa, escriben la A, la I, la A, ya es el preludio de una etapa alfabética. Y esa etapa alfabética es finalmente cuando ellos logran un proceso de escritura convencional. Y la profe, así con su experiencia, ¿cómo ve ese paso como del dibujo a la escritura en los niños? Muy difícil, como despegarlos del dibujo ya a la escritura. No, yo creo que es un asunto natural. Y natural porque es que ellos en las cartillas ven dibujos y letras. Y en los cuentos ven dibujos y letras. Y ellos saben que ellos los cuentos, los dibujos de los cuentos los leen de una manera, pero que las letras las leen de otra. Entonces es un asunto muy natural. Lo que sí es, insisto, el trabajo de uno en el aula es llenarlos de experiencias que los conlleven a ellos a leer y a escribir, con asuntos muy cercanos para que esa experiencia sea muy natural y sobre todo muy placentera. No tiene que ser dolorosa, no tiene. Ahora, todos los chicos tienen un proceso distinto por sus procesos cognitivos individuales, por el entorno familiar. Hay entornos familiares ricos en insumos, en inputs, como dicen ustedes, para los procesos de lectoescritura, un papá que lee, una mamá que lee.
si yo veo a mi papá leyendo todos los días, es que debe ser muy bueno y yo también quiero hacerlo rápido. Si a mí me lee, también se les recomienda mucho a las familias poner los rótulos también en las casas, puerta, mesa o los nombres de las familias. Entonces ellos empiezan a asociar, la de Santiago es como la de Sandra, que es la de mi mamá, y si yo voy a escribir Sol, entonces yo conecto y voy a usar esa. Es un poco como el proceso que se vive con ellos. Este básicamente es un modelo que está dentro del enfoque constructivista. Emilia Ferreiro y Ana Teverosky son las abanderadas en este asunto. Posteriormente han venido muchos autores y experiencias significativas con maestros a través pues, de esta experiencia, pero realmente ellas son ahí las fundadoras, digamos, pues como de toda esa estrategia para los procesos de lectoescritura. En las instituciones que la profe ha trabajado, ¿cómo hice ese modelo institucional en su ejercicio de enseñanza? Porque de pronto unas profesoras que yo he entrevistado dicen que están inconformes o se decepcionan un poco del modelo institucional porque ellas quisieran aplicar otro modelo, otras estrategias, porque saben las necesidades de esos estudiantes, pero el modelo institucional no lo permite de alguna otra forma. Entonces la profe, ¿cómo se siente con un modelo institucional? Yo creo que eso depende mucho del momento profesional en el que uno está y de la misma institución a la que uno pertenece. Entonces, yo empecé en la docencia a los 18 años y yo tendría que decir que a mí esas primeras instituciones me acaban de formar. Yo inmediatamente empecé la licenciatura y empecé a trabajar en docencia. Entonces yo podría decir que yo estaba haciendo dos carreras, como estar en dos universidades. La de mi trabajo, porque todo el tiempo me estaban orientando, acompañando, controlando, y la de la universidad, que de una u otra manera hacía lo mismo. Si uno está en una institución muy sólida, que además tiene comunidades académicas, que tiene posibilidades de capacitación. Entonces este tipo de modelos inciden mucho finalmente como en los principios de la práctica de uno, en general, incluso aunque uno se vaya de esa institución, ¿cierto? Ahora, cuando ya la experiencia, la formación, lo toma uno en otro momento profesional, entonces ya uno tiene un criterio, espera uno que más sólido. Y digo espera uno que más sólido porque no se trata de no estar de acuerdo con todo. Eso eventualmente hace que las instituciones incluso se detengan. Pero hay un sentido crítico construido, hay una experiencia que lo respalda. Si adicionalmente es una institución que no ha construido de forma sólida su propuesta formativa, entonces obviamente eso ahí hay un caldo de cultivo pues como para que haya unas diferencias entre las prácticas que el maestro crea debe llevar y las que el modelo institucional le está pidiendo. Ahora, la docencia implica una responsabilidad social muy grande, y es una responsabilidad social muy grande porque finalmente el que siempre está tomando la decisión es usted, independiente de la institución donde usted esté. Entonces yo no puedo decir, me puede que además sería un asunto perverso, es que yo sé que yo debo de hacer esto, pero es que yo no lo hago porque la institución dice que yo lo tengo que hacer de esta manera. Y me parece que profesionalmente un maestro no se pudiera permitir ese tipo de posturas. Entonces ahí pues creo que hay muchos elementos que determinan eso, ¿cierto? Yo creo, profe, que una vez un profesor nos dijo, bueno, a partir de cuando yo cierro esta puerta, la clase es mía. Y total. Pero es que así es, incluso aunque tú no seas consciente de ello. No sé si en clase les compartía que hace como 2 o 3 semanas estuve en un seminario en la Universidad de Antioquia y Jimeno Sacristán, que además es el abanderado en currículo. Entonces dentro de las características de currículo él decía, el currículo es flexible, dinámico, autónomo. Incluso hasta una de las características que si uno quería podía ser subversivo. Pero finalmente él se detuvo en la palabra autónomo y entonces dijo un poco lo que estamos nombrando. No es autónomo porque como yo sé que es autónomo, lo voy a hacer autónomo. No, por definición lo es. Es decir, usted entra y cierra la puerta y en ese momento ya Daniela va a rodar con las decisiones, que su decisión puede ser incluso seguir la indicación institucional aunque no esté de acuerdo. Pudiera ser.
pero finalmente la práctica siempre va a estar marcada por la condición individual del maestro. Es un proceso que demanda que el maestro tenga muy claro que la evaluación básicamente implica dinámicas que te lleven al alcance de, que en el mismo proceso de evaluación yo hago unos momentos de corte, de calificación, de balance, como lo quieras llamar, sobre todo con el objetivo de ver dónde está la dificultad para intervenirlo. Pero que finalmente lo que interesa es el llegar al alcance esperado, y cuando hablo de alcance más bien lo voy a decir de esta manera, a los desempeños que el maestro está buscando. En ese orden de ideas y particularmente en el proceso de lectoescritura, la evaluación es formativa por excelencia, porque yo no acumulo, no sumo, no divido, subo el 1, bajo el 2. Finalmente el proceso de lectoescritura se da y es una cosa muy particular, porque como es un proceso de construcción del sujeto en donde tiene que ver lo cognitivo, entre paréntesis, lo neuronal, la salud, todo esto, lo social, es decir, todos los inputs que hay alrededor del estudiante, lo emocional, porque si hay un chico que por una situación particular asocia el proceso de lectoescritura con dolor, con pereza, ahí se genera un obstáculo muy grande. Todos estos elementos hacen que el proceso de lectoescritura, más bien la evaluación del proceso de lectoescritura sea compleja. Y tranquilamente puede darse que el último día el niño aprenda a leer y escribir. Así de sencillo. Entonces, si yo como maestra dije 10 días antes, ya evalué y usted ya perdió y qué pena no le dio, porque aquí tenía un 1, aquí un 2, sumé y no le dio hasta luego, no está reconociendo el proceso. Entonces, el proceso de lectoescritura finalmente es llevarlo a esta competencia, que es evidente en la construcción de un proceso de lectoescritura, en el avance de un proceso de lectoescritura. Hay chicos de grado primero que al finalizar primero, que la mayoría de las instituciones esperamos que al finalizar primero lean y escriban, que al finalizar primero no está alfabético, sino que está en una etapa que uno la llama silábico-alfabética. Y silábico-alfabética es que él escribe palabras y se traga letras. Pero como está en ese límite, uno sabe que si a este chiquito se le intensifican los estímulos y los estímulos no son planas, los estímulos, ese niño en enero llega bien para segundo. Es verdad. Entonces puede ser que él no está alfabético, pero yo lo paso. Un poco sustentada en la zona de desarrollo próximo, es decir, desde donde estás y a donde puedes llegar con ese insumo que ya tienes. Entonces yo creo que si en algún proceso se puede hacer evidente el proceso de evaluación formativa, ese es el proceso de lectoescritura. Y por ejemplo, pues un ejemplo, profe, de evaluación a un niño de primero, ¿cómo sería? Es que es todo el tiempo. No hay ni siquiera que hacer instrumentos. Es decir, entonces estamos haciendo las listas, vamos a escribir los miembros de la familia, vimos una obra de teatro, vamos a escribir los personajes, y cuál es este personaje, y cómo dice, y cómo se llama. Es que este se llama, esta persona se llama Sara, y Sara sí se escribe así. Sara no es con la de Santiago, es decir, desacomodándolo siempre, pero no hay una evaluación. O sea, que uno saque una fotocopia buena, se sienta nada a rellenar. No, es más, uno puede sacar las fotocopias, y pero no porque esa sea la evaluación, sino porque haciéndola incluso, él puede estar desarrollando la misma habilidad para reconocer ese código escrito. Entonces es un asunto constante. Sí hay momentos de balance. Y en esos momentos de balance donde yo puedo decir, bueno, aquí cómo vamos. Pero cómo vamos no para ponerte un 2 inamovible, sino aquí cómo vamos para saber cómo has avanzado. Y si para este momento el avance no es muy significativo, entonces venga mamá, si le estamos leyendo, si le tenemos los rótulos, le voy a poner este cuento, yo le voy a revisar también más el cuaderno para decodificarle, es decir, intervenir. Y en las instituciones, profe, que ha trabajado, ha hecho proyectos o existen proyectos institucionales que soporten ese aprendizaje. Pues como proyectos solo para el aprendizaje de la lectoescritura, no. Hay experiencias significativas, más bien diría yo, muy interesantes, y creo que las instituciones hacen proyectos
que de una u otra manera impactan los procesos de lectoescritura, no solo en primero. Un periódico, una pequeña galería que vamos a exponer en 2 descansos sobre las crónicas que construyeron los niños de séptimo, una exposición de caricaturas con la explicación de cada uno. Y todo eso, ese es un proyecto para el aprendizaje de la lengua. Pues no es solo para eso, pero va a redundar en eso. Pero es que eso hicieron los de séptimo, los de todo lo que sea insumos para los chicos les va a ayudar.